Muchas gracias, presidente. La presente causa versa sobre sendos recursos de casación en el fondo propuestos por la defensa de Jorge Tapia Castillo y Rafael Ahumada Valderrama. Se recurre en contra de la sentencia de segunda instancia pronunciada por la Corte de Santiago, sala integrada por los ministros señores Astudillo, Melo y señora Villadán, que confirmó el fallo de primer grado con declaración que los condenados Jorge Luis Tapia Castillo y Rafael Francisco Ahumada Valderrama lo son en calidad de autores, imponiéndole a cada uno la pena de 10 años y un día de presidio mayor en grado medio, y las accesorias legales en el aspecto civil elevó el monto de las indemnizaciones a 80 millones de pesos respecto de los demandantes civiles. El fallo de primer grado dictado por el ministro señor Carroza, condenó a los referidos sentenciados como cómplices de los delitos de secuestro calificado de Alberto Fontela Alonso, Juan Ángel Sendán Ahumada y Tulio Quintiliano Cardoso, perpetrados todos ellos a partir del 12 de septiembre de 1973 en la ciudad de Santiago, a cumplir cada uno de ellos a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales, y se reguló las condenas civiles a los cuales fue condenado el fisco de Chile a 50 millones de pesos para cada demandante. Los hechos asentados son los siguientes. Primero, establece un contexto general. Señala en que el día en que se inician los hechos descritos, el 12 de septiembre de 1973, el regimiento Tacna, al mando del extinto coronel de ejército Luis Joaquín Ramírez Pineda, mantenía para las actividades operativas a la sección segunda de Seguridad e Inteligencia un departamento encargado de recibir a los detenidos que provenían de otros lugares de Santiago, en este caso la Escuela Militar, con el fin de interrogarlos e informarle a la guarnición de Santiago, al mando del fallecido general Sergio Arellano Stark, cuáles eran sus antecedentes y el grado de peligrosidad que estos investían para el gobierno militar, entendiendo que era lo que finalmente decidía el destino de los prisioneros, siendo sus designios finalmente cumplidos por la misma sección segunda. En este contexto es que ese día los ciudadanos extranjeros Fontela, Sendán y Quintiliano fueron detenidos y trasladados previamente como prisioneros a la escuela militar, recinto donde estaba instalado el comando de institutos militares y la plana mayor de la llamada agrupación Este. Estos le registraron e interrogaron, y luego se decidió enviarles al regimiento Tacna, que se había implementado en esos días para encerrar a todos los prisioneros políticos que eran detenidos. Y desde el momento en que ingresaban, no se obtuvieron más indicios de los que pudo haberle ocurrido en dicha unidad militar, a pesar de la intensa diligencia de búsqueda de sus familiares. Ahora, lo ocurrido el 12 de septiembre de 1973. En cuanto al secuestro calificado de Alberto Fontela Alonso y Juan Ángel Sendán Almada, señala que ese día, en horas de la noche, sin orden de autoridad competente ni existir motivo fundado, un contingente militar fuertemente armado que se trasladaba en camiones del ejército ingresan al inmueble ubicado en calle Espós, en la comuna de Vitacura, en el cual se encontraba la ciudadana chilena Ann Vicheno Arnú, en ese entonces embarazada junto a su pareja, el ciudadano de nacionalidad uruguaya, Alberto Fontela Alonso, y un amigo también de nacionalidad uruguaya, Juan Ángel Sendán Almada, ambos simpatizantes del movimiento Tupac Amaru, a quienes de inmediato se les solicita sus identificaciones y después de un registro de la vivienda fueron detenidos, se les sube el camión, luego los trasladan hasta la escuela militar, perímetro donde funcionaba el comando de institutos militares y la agrupación formada con posterioridad al 11 de septiembre para labores operativas, denominada Agrupación Este. En dicho sitio permanecieron privados de libertad y encerrados sin derecho junto a otras personas que se encontraban en la misma situación. A continuación, personal de este comando de institutos militares procedió a interrogarles e individualizar. Luego ordenan que sean trasladados al regimiento Tacna, con excepción de la prisionera Ann Bichel, que es llevada al regimiento blindado número 2, donde recupera su libertad. No así los referidos ciudadanos uruguayos, Fontela y Sendán, quienes finalmente nunca más se tuvo noticia, perdiéndose sus rastros en la unidad militar. En segundo lugar, en cuanto al secuestro calificado de Tulio Roberto Quintiliano Cardoso,
Esa misma jornada, el día 12 de septiembre de 1973, cerca de las 22 horas, es detenido el referido ciudadano brasileño, miembro del Partido Comunista Revolucionario de dicho país, ingeniero civil y trabajador de la Corporación de Reforma Agraria, junto a su cónyuge, Beatriz Narcisa Berry Whitaker, cuando ambos se encontraban en su domicilio ubicado en Avenida Américo Vespucio 2294. Son obligados a subir a un camión militar que los lleva hasta las dependencias del Comando de Institutos Militares y, como ya se ha señalado, se encontraba instalado en la Escuela Militar. Una vez que se les interroga y se individualizan, son transportados al regimiento Tacna, pero en el camino, Beatriz Berry se le ordena bajar del vehículo y los agentes de Estado continúan su trayecto solo con Tulio Quintiliano. Le ingresan a la unidad militar y desde ese momento no se tuvo noticias de su persona. La calificación jurídica de tales hechos corresponde a secuestro calificado perpetrado en las personas de Alberto Fontel Alonso, Juan Ángel Sendán Almada y Tulio Roberto Quintiliano Cardoso, ocurridos todos ellos a partir del 12 de septiembre de 1973, ilícito previsto en el artículo 141, inciso tercero del Código Penal a la época vigente. La participación que se les asigna a los encausados en primera instancia es de cómplices. En segunda instancia, la Corte de Apelaciones efectúa una recalificación y los señala como autores. ¿Por qué? Señala que los acusados tenían contacto con las personas detenidas en dicho centro y la conducta que cada uno de ellos desplegaba, mando, vigilancia, interrogación y otras, permitía que ese encierro o privación de libertad sin derecho alguno se materializara, mantuviera y perpetuara, tomando para ello la ejecución de la acción descrita por el tipo penal de secuestro en alguna de las formas del artículo 15 del Código Penal. En cuanto a la a la eventual imposibilidad de estos encausados en orden a poner término a la ejecución del hecho, interrumpiendo la mantención del estado antijurídico que supone el secuestro, no importa afirmar a priori que hubieran carecido del dominio del hecho y que por lo mismo no pueda considerárseles autores, pues lo relevante es que a cada una de estas personas haya dirigido conscientemente sus actos a la consecución de un fin. ¿Cuál fue el mantenimiento del encierro o detención y desaparición de los afectados? Con ello, se logra configurar tanto objetiva como subjetivamente la descripción típica del artículo 141 del Código referido, y ese acto puede atribuírseles como obra suya. Conforme lo dicho, la Corte de Apelaciones disiente de lo señalado en primera instancia por el ministro instructor en cuanto a calificar la participación de los encartados en calidad de cómplices, toda vez que de los antecedentes, acciones ejecutadas, cargos que ostentaban y responsabilidad de mando acreditada, permite estimar que su participación corresponde a autores del artículo 15, número 1 del Código Penal, y en esa calidad se establece la pena a cumplir. El primero de los recursos de casación se propone por la defensa del sentenciado Jorge Luis Tapia Castillo. Se funda en la causal de casación sustancial contenida en el artículo 546, número séptimo del Código de Procedimiento Penal, denunciando como infringida la ley reguladora de la prueba establecida en el artículo 488, numerales 1 y 2, primera parte del Código Adjetivo, en relación a los artículos primero, 14, 15, número 1, 16 y 141 del Código Penal, todo ello en relación al artículo 109 y 456 bis del Código Adjetivo, también en relación a la causal que señalada del 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación también al 546, número 1. Señala que tanto la sentencia de segunda instancia como la de primer grado incurren en una infracción de ley, vulnerando las leyes reguladoras de la prueba, puesto que al establecer los hechos básicos sobre los cuales se construye la presunción judicial, no se cumple con los requisitos estipulados en los numerales primero y segundo del artículo 488. La sentencia de segunda instancia, al igual que la de primer grado, comete el primer error al dar como primer hecho cierto y probado la circunstancia que las tres víctimas hayan efectivamente ingresado al regimiento Tacna en calidad de detenidos. Señala que solo hay testimonio de que se habría dado la orden de trasladarlos a ese lugar, pero lo cierto es que no hay certeza de este hecho porque no hay un solo testigo contexto que haya visto detenidos dentro del regimiento a estas tres personas.
El segundo error se configura al dar como segundo hecho cierto y probado la existencia de la denominada sección segunda de inteligencia para los días en que presuntamente estuvieron detenidas las víctimas. El tercer error se produce al dar como tercer hecho cierto y probado que la sección segunda de inteligencia del regimiento Tacna era la encargada de los detenidos que ingresaban a dicho lugar, si es que efectivamente existió en esa fecha, incluidas las posibles 3 víctimas de autos. Si es efectivo que ingresaron al regimiento Tacna en calidad de detenidos. El tercer error señala y viene dado como cuarto hecho cierto y probado que el sentenciado habría cumplido desde el 11 de septiembre de 1973 funciones como oficial a cargo de la Oficina de Seguridad y o Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento Tacna ante la eventualidad de que las víctimas hayan ingresado a ese lugar. Ante la eventualidad que existe una sección segunda y ante la eventualidad que dicha sección segunda sea un sinónimo de la denominada Oficina de Seguridad, ante la eventualidad de que alguna de estas dos últimas unidades estuviera efectivamente a cargo de los detenidos. El quinto error que denuncia se configura al dar como quinto hecho cierto y probado que el sentenciado habría tenido funciones relacionadas con los detenidos del regimiento en razón de su cargo de ayudante o de ser uno de los oficiales a cargo de la Oficina de Seguridad o Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento Tacna, ante la eventualidad de que las víctimas hayan llegado a ese lugar, ante la eventualidad de que exista esa denominada sección segunda de inteligencia y ante la eventualidad de que dicha sección segunda sea sinónimo, como ya se señaló, de la Oficina de Seguridad y que estas últimas hubieran estado a cargo de los detenidos. ¿Ya? Lo que pide es que se invalide la sentencia de segunda instancia y se dicta sentencia de reemplazo que lo absuelva del cargo formulado por falta de participación. El recurso sostenido por la defensa del sentenciado Rafael Francisco Ahumada Valderrama se funda en el artículo 546, número 7, denunciando infringido también el artículo 488, numeral primero y segundo, primera parte del Código de Procedimiento Penal, en relación también al artículo primero, 14 y 15, número 1, 16 y 141, también en relación al 456 bis del Código Adjetivo, en relación a la causal de casación sustancial y además en relación al artículo 546, número 1, afirmando que no existen antecedentes también para asignarle responsabilidad criminal a su defendido. Señala que lo que resulta errado decidir es que se le condene en calidad de autor, menos cuando se ha establecido esa presunta autoría únicamente en razón de que a la época era oficial del Ejército de Chile y se encontraba cumpliendo funciones en el regimiento Tacna. Lo anterior resulta insuficiente para construir una presunción judicial de participación, teniendo especialmente presente que los hechos bases sobre los cuales se construye la presunción de culpabilidad no son hechos ni reales ni probados, sino que son hechos controvertidos, no cumpliéndose por ende con los presupuestos fácticos del artículo 488, numeral primero del Código Adjetivo. El punto central de la infracción que cometen los jueces en este caso consiste en que sobre la base de testimonios que no afirman ni dicen nada respecto de la eventual participación de Rafael Ahumada Valderrama en la detención y posterior destino de las víctimas, se reputa como verdadero el hecho de su participación con simples conjeturas. Como se puede observar, ellas no cumplen en modo alguno con los requisitos exigidos por la norma del artículo 488 del Código Adjetivo para concederle la calidad de presunción judicial y con ella adquirir el convencimiento en el estándar del artículo 456 bis del mismo cuerpo legal, puesto que en el proceso no existe otro medio de prueba legal alguno que permita al juez adquirir dicha convicción de culpabilidad. Por todo lo anterior, solicita invalidar la sentencia y se dicta sentencia de reemplazo que lo absuelva del cargo formulado por falta de participación. ¿Ese? Perdón, en la última casación, la de Ahumada, está por el 546, número 7. Sí. Pero al relatar tú te refieres También, también menciona el 546 número 1. Pero lo menciona. Lo vincula. No lo funda expresamente en el 546 número 1, pero lo refiere vinculado. Ya. Igual que el recurso anterior también. Ambos señalan que como vicio
el que se funda en el 546 número 7, pero lo vincula al 546 número 1. Pero no lo desarrolla. No lo desarrolla. Pero lo dicen entonces en el 546 uno viene luego de... No lo refieren así, solamente en las notas que cita, lo vincula al 546 número 1. Ya. ¿Y el último recurso en qué pide? También invalidar la sentencia y se dicta sentencia de reemplazo que la absuelva por falta de participación. Gracias. Francisco, hay una referencia, me parece que en el primer recurso, que habla de responsabilidad por mando. No lo sé, o sea, lo argumenta. Por eso es lo que quiero aclararme yo, si hay un fundamento en ese sentido, porque no me pareció evidente. ¿Cómo es la cosa en verdad? A ver, en el sentido que se les condena por autores del 15 número 1. En segunda instancia se recalifica la participación que en primera instancia fue determinada en calidad de cómplice respecto de los ambos sentenciados. Se les recalifica a autores. ¿Por qué? Porque se señala que aun cuando se podría argumentar que no tenían una especie de dominio del hecho porque no votaban en condiciones de haber cesado la privación de libertad, aún así participaron de todos los elementos para poder configurarla. ¿Por qué? Porque estaban a cargo. En definitiva, da a entender que hay responsabilidad por mando, como dice usted. Eso es lo que me Da a entender. da a entender. No estoy muy convencido que eso sea... Bueno, Sí. hay alegato. Sí. No, están por Por los recurrentes. Bien, El primer recurso, señor, es del sentenciado Jorge Tapia Castillo y lo sustenta el abogado señor Maximiliano Mura. lo escuchamos, señor Mura. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor relator. Con la venia de esta excelentísima Corte Suprema, vengo a alegar en representación de Jorge Luis Tapia Castillo el presente recurso de casación en el fondo, en contra de la sentencia que lo habría condenado en calidad de coautor del secuestro calificado de las 3 víctimas de auto, 2 de ellas de nacionalidad uruguaya y una de ellas de nacionalidad brasileña, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, solicitando, como lo dijo el señor relator, que se anule la sentencia de segunda instancia en atención a la vulneración de las normas que regulan la prueba, en particular, como lo dijo el señor relator, a la norma que regula la manera en que deben construirse las presunciones judiciales en relación a los requisitos 1 y 2, parte primera, del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, ya que a juicio de esta defensa, dicha construcción no se ha hecho de manera correcta y las premisas respecto a las cuales se ha fundado la presunción judicial no son premisas reales y no merecen ser calificadas de probadas. Están absolutamente controvertidas por otros antecedentes de cargo y de descargo que obran en el proceso y que no permiten al menos una verdad procesal en los términos que ha sostenido la sentencia de segunda instancia. Señor presidente, mi cliente es absolutamente inocente de todos los cargos y a partir de ello quisiera comenzar el desarrollo de las causales de la manera más sucinta posible. En primer lugar, quiero recalcar que la sentencia de segunda instancia, en el considerando 11º, señala efectivamente que las premisas respecto a las cuales se basa la presunción judicial es que mi representado era parte de la sección segunda, de que además tenía una especie de cargo respecto, como oficial dirigía junto al otro oficial la sección segunda. Además, esa sección segunda estaba a cargo de los detenidos y no otra, y que efectivamente los detenidos llegaron al regimiento Tacna y luego desde ahí, ¿cierto?, se pierde el rastro. Respondiendo a la pregunta del señor presidente, considerando 13 de la sentencia de segunda instancia, explica la participación que supuestamente tendría mi representado, y lo que dice el considerando 13 es que reconoce que no hay antecedentes para atribuir participación directa en la detención de las víctimas o para atribuirles algún tipo de participación en los términos del dominio del hecho. Lo que hay, dice, es que es una forma de autoría en relación a los grupos organizados jerárquicamente, lo que implica, dice, el ejercicio de dirección en la transmisión de la orden a los eslabones propiamente de ejecución. La verdad que cuando uno escucha eso, entiende que ese es el principio o razonamiento respecto al cual se establece la autoría, pero no establece cuáles son los hechos que mi representado habría hecho
y cuál es la situación que amerita construir una presunción en los términos del 488 del Código de Procedimiento Penal. Por el contrario, reconoce que no hay prueba. Reconoce que no hay prueba directa para señalar que mi representado tuviera alguna relación con estos detenidos o con otros en el regimiento Tacna. Como lo dijo el señor relator, el desarrollo de las causales del recurso de casación se basa en probar que están desvirtuados o controvertidos cada uno de esos hechos básicos. El primer hecho que esta defensa señala controvertido es que, en estricto rigor, no tenemos certeza que esas tres víctimas hayan llegado efectivamente desde la escuela militar, desde el CACSI, del Comando de Institutos Militares, a el regimiento Tacna. Lo que hay es una orden de que eso ocurra, pero no hay certeza de la materialización o ejecución de la orden. No hay testigos que efectivamente permitan, más allá de toda duda, establecer que dichas víctimas, uruguayas y una brasileña, hayan llegado a esa unidad militar. Por el contrario, está lo declarado, por ejemplo, por el comandante del regimiento, don Luis Ramírez Pineda, que rola foja 181, 455, 2468 y siguiente, que señala expresamente que él solo vio detenidos desde La Moneda, pero que no recuerda detenidos que hayan venido desde la escuela militar. Y recordemos que estas tres víctimas fueron detenidas y llevadas primeramente el 12 de septiembre de 73 a la escuela militar. También tenemos los dichos, por ejemplo, de Enrique Galeno Valle, quien en el mes de septiembre cumplía las funciones de segundo comandante del regimiento Tacna, y que señala que los detenidos que vio que llegaron al Tacna eran detenidos en camiones desde La Moneda y no desde escuela militar. Se le pregunta por detenidos extranjeros y dice no recordar a ningún detenido extranjero en esa época. También tenemos la declaración de César Corbalán Palma, a foja 241 y siguiente, quien también ostentaba el grado de mayor de sanidad. Este señor era el enfermero, y como enfermero le correspondía atender a los detenidos que estaban con heridas o lesiones en el Tacna. Y él señala expresamente que no tiene conocimiento de que detenidos de nacionalidad uruguaya o detenidos desde la escuela militar hubiesen llegado al Tacna en esa fecha. Y él le tocó atender a los detenidos que estaban heridos. Recordemos que estos tres víctimas de este proceso fueron interrogadas primeramente por el CACSI en la escuela militar. Y es lógico pensar que esa interrogación pudo haber tenido también apremios físicos y por tanto lesiones. También tenemos la declaración, por ejemplo, de Enrique Cruz Lauguer, de fojas 243 y siguiente, que señala que efectivamente él era mayor y comandante de artillería del Tacna. Y también dice que los únicos detenidos que vio en el Tacna en la época eran de La Moneda y que desconoce antecedentes de detenidos de nacionalidad uruguaya. Lo mismo Patricio de Ríos Sánchez, a foja 246, lo mismo también Guillermo Mena Sepúlveda, a foja 248, 71, 309 y siguiente. Ambos testigos también reconocen que los únicos detenidos que vieron llegar al regimiento Tacna eran detenidos que venían desde La Moneda. Así también una serie de otros antecedentes que obran en el expediente. Es importante señalar acá que la investigación del sumario no fue tan profunda y dejó varias aristas sin investigar. Por ejemplo, no se les tomó declaración a los oficiales y al personal de la Guardia que estaba el 12, 13 y 14 de septiembre en el regimiento Tacna y que pudieron haber dado cuenta de la lista nómina o de las personas que llegaron detenidas y desde dónde llegaron, al menos si llegaron desde escuela militar o desde La Moneda, y saber si alguno de ellos tenía nacionalidad distinta a la chilena. Tampoco se tomó declaración ni se ubicó al chofer que hacía los traslados de los camiones desde y hacia el regimiento Tacna. Esa información hubiese sido vital haberla hecha con profundidad en la investigación de sumario, y hoy día estaríamos, lógicamente, sosteniendo otra cosa. Eso es lo que dice relación con el primer hecho base. No hay certeza de que efectivamente estas víctimas llegaron al Tacna. Sin ese hecho base, lógicamente, es imposible construir ningún tipo de presunción judicial respecto a Tapia o Ahumada o cualquier otro que haya estado en el Tacna en la época. El segundo error, señor presidente, que a juicio de esta defensa es posible o es susceptible de constatar en la sentencia, es respecto a la existencia de la sección segunda. A este respecto, hay un oficio específicamente del Estado Mayor del Ejército, que rola foja 151, y un oficio reservado del Estado Mayor del Ejército, que rola fojas 510,
y que en ambos oficios, documentos señalan de que en la época, en el regimiento Tacna, había una oficina de seguridad y no una sección segunda de inteligencia, en razón a la envergadura y tamaño de la unidad militar. Por lo tanto, ahí hay una confusión en el proceso, en decir que efectivamente existía una sección segunda que pudo haber estado a cargo de detenidos y no una oficina de seguridad. Lógicamente que al no tener certeza de la existencia de la sección segunda, tampoco podemos tener certeza si mi representado, que pudo haber estado en la sección segunda, tenía o no participación en ello. El tercero de los errores que esta defensa sostiene respecto a la sentencia de primera y segunda instancia es que efectivamente, de haber existido esta oficina de seguridad o sección segunda, como quiera llamarlo el término, es si efectivamente esta unidad de seguridad del Tacna, es si estaba o no encargada de los detenidos que llegaban al regimiento. A este respecto, hay múltiples antecedentes que señalan que efectivamente quien estuvo a cargo de los detenidos desde siempre, desde que se detienen, se interrogan y se trasladan, era el CACSI, esta Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior o CACSI. La prueba de auto señala sin lugar a dudas que el CACSI lo detuvo. Y la prueba de auto señala que el CACSI lo detuvo por una razón muy especial, porque el CACSI era el encargado de hacer cumplir los bandos militares que la Junta de Gobierno elaboraba y dictaba. Y uno de los bandos militares que la Junta de Gobierno dictó era el bando militar número 20, que impuso la obligación a los extranjeros, en este caso las víctimas son uruguayas y brasileñas, que inmediatamente fueran a presentarse a la unidad policial más cercana. Y aquellos que no cumplieran ese bando militar, el CACSI inmediatamente tomaba acciones y destinaba, ¿cierto?, a su personal a efectos de hacer cumplir ese bando militar. Hay múltiples antecedentes en la causa, para no repetir lo que está en el recurso, lo que está en el expediente, que señalan que efectivamente así hubiera sido el asunto. El CACSI, además, no estaba vestido de militar. El CACSI disponía de personal en múltiples unidades militares, y ese personal que llegaba, que podía venir de carabineros, de la Policía de Investigaciones o de Ejército, venía vestido civil y usaba brazalete en el brazo. Así también esta parte acompañó una serie de antecedentes documentales de carácter fotográfico que obran en múltiples antecedentes de fuentes abiertas en Internet, en que dan cuenta de la existencia de este personal, de la existencia de la vestimenta, de la existencia del brazalete y de la existencia de la disposición de que estas personas fueran a integrar los organismos encargados de las detenciones de algunas unidades militares, como pasó en el Tacna. Además, obran en el expediente antecedentes probatorios testimoniales que dan cuenta de ello, como por ejemplo la declaración de don Diego Street, que señala foja 255, 599 y siguiente, que efectivamente, en este caso particular, había gente y personal extraño al regimiento Tacna que estaba a cargo de los detenidos. También obra la declaración de Luis Castillo González, a foja 253, 716 y siguiente, que señala que en la unidad militar donde él estaba, en el Tacna, en el interior, operaba un organismo denominado CACSI, donde en ese organismo emanaban órdenes para efectuar patrullaje, allanamientos y detenciones. Así también la declaración de Luis Mena Sepúlveda, de Carlos Mazú, la declaración de Héctor Mellado, no las voy a leer todas, señor presidente, las voy a mencionar nomás, la declaración de mi propio representado, la declaración de Jorge Núñez Elgueta, la declaración de Jaime Núñez Elgueta, de Rafael Ahumada Valderrama, en fin, etcétera, que todos son contestes en señalar que había personal extraño, vestido de civil, usando brazalete, que estaba a cargo de los detenidos que estaban en el regimiento Tacna en relación a su destino e interrogaciones. Por lo tanto, creemos que es controvertido el hecho que esta oficina de seguridad o esta oficina de sección segunda, como se quiera llamar, o como realmente hubiese sido ese organismo, realmente estuviera a cargo, efectivamente, de los detenidos. Llama también poderosamente la atención a esta defensa de que en los casos de los detenidos de la Moneda que pasaron por el Tacna, no hay ningún procesamiento respecto a mi cliente en atención a esos mismos argumentos. De lo contrario, efectivamente, los demás detenidos que hubiesen pasado por el Tacna, si efectivamente la sección segunda hubiese estado a cargo, mi cliente hubiese estado procesado hace mucho rato en muchas de estas causas. Un cuarto error que señala esta defensa, y voy más rápido, yo entiendo que la idea es que efectivamente vayamos al resumen de cada cosa y pudiesen todos los abogados alegar el día de hoy. El cuarto de los errores que esta defensa manifiesta y desarrolla expresamente a efectos de
dar cuenta de lo controvertido de las premisas respecto a las cuales se construye la presunción, es que mi representado efectivamente si hubiese cumplido o no funciones desde el 11 en la oficina esta de seguridad o sección segunda. Resulta que se dice que las víctimas son detenidas el 12 por el CACSI llevado a la escuela militar, después son trasladadas supuestamente al Tacna, hecho que está controvertido, pero es que hubiese sido así, y hubiese sido trasladada al Tacna, supuestamente hay dos versiones que están hoy día con antecedentes probatorios en el expediente. Una versión es que hubiese sido trasladado al otro día al Estadio Chile, es decir, el 13 de septiembre, y otra versión es que se le hubiese fusilado ese mismo día, 13 de septiembre, en el regimiento Tacna. En cualquiera de los casos, a partir del 14 ya se pierde el rastro de las tres víctimas. Eso es un hecho también real y probado por el lado de la defensa. Y también es un hecho real y probado que mi representado llega días después del 11. Cuando dice días después del 11, los distintos testimonios lo que están señalando es que días después, plural, es al menos después del 14. Si es que al menos después del 14 de septiembre llega el señor Jorge Tapia, significa que al menos él, respecto a estos detenidos, no tuvo ninguna injerencia. Y en este sentido, la declaración de Jaime Núñez Elgueta es muy decidora, a Fojas 3044. Él dice que el 11 de septiembre del 73, su jefe directo del departamento de la Oficina de Seguridad del Tacna, esta oficina que estamos hablando, supuestamente a cargo de los detenidos, era el teniente coronel Enrique Galeno. Pero a los pocos días del 11 de septiembre asume el teniente Jorge Tapia. O sea, este subordinado de la sección segunda o seguridad del regimiento Tacna dice que el 11 de septiembre su jefe directo era otro. ¿Sí? Escúcheme, pero debo representarle que está alegando una apelación. Hace rato que no lo escucho trabajar con el Código de Procedimiento Penal, lo que dice relación con las formas de la sentencia. Señor presidente, sí, efectivamente estoy citando la prueba que controvierte los hechos base que se Pero, tuvieron para construir no, la la presunción. tiene que ser. Dígame. Señor presidente, no se preocupe, voy a terminar mucho antes No de será alegar. una cuestión de tiempo, abogado. Es sencillamente que nos mantengamos dentro del tipo de recurso y poder razonar con eso, nada más. No, No, sí, no yo tiene lo entiendo, señor presidente, pero si citamos, por ejemplo, a Michel Tarufo en su obra La verdad en el proceso, si usted quiere doctrina, por ejemplo, tenemos claro que para que la verdad de las proposiciones relativas a los hechos de la causa sean ciertas, primero tengo que verificar las pruebas que le dan esa confirmación para atender a una verdad procesal o una verdad ética y no una verdad absoluta. Y acá lo que estoy sosteniendo es que las premisas respecto a las cuales se construye la prueba para culpar a mi representado no son tales, no son reales, no son probadas y están controvertidas con toda la prueba que he señalado. Es decir, atendido al autor que acabo de señalar, Michel Tarufo, no es posible calificar ningún tipo de participación más allá de toda duda razonable con estos hechos controvertidos de esta manera. Eso es la razón por la cual me tengo que referir en algún momento a los hechos de la causa. Por lo demás, estos son antecedentes que obran en el expediente, obran en el recurso, y que son vitales para dar cuenta del error judicial y que estamos frente a un inocente que no tiene que ser culpado a una pena de 10 años, si ni siquiera podemos probar las premisas respecto a las cuales se construye la prueba. Señor presidente, el quinto error que quiero decir, y ya voy mucho más rápido, dice relación también a las funciones que pudo haber cumplido mi representado en el CACSI. No hay ningún antecedente directo, no hay ninguna prueba testimonial, si usted quiere, no hay ninguna prueba de absolución de posesiones, no hay ninguna prueba de naturaleza pericial, no hay ninguna prueba de naturaleza documental que señale que efectivamente mi representado cumplió funciones en relación a detenidos en el regimiento Tacna. Consta prueba documental que no voy a señalar porque está en el recurso al respecto, que efectivamente las funciones que cumplió eran otras, a partir de los distintos reglamentos que están presentes. Y también consta declaraciones testimoniales, que también uno le puede dar la validez correspondiente al 459, o en su efecto al 488, dependiendo como uno lo quiera ver de manera residual, como la declaración de Pedro Rodríguez Bustos, que señala que efectivamente el teniente Jorge Tapia Castillo nunca tuvo que ver con detenidos porque no era su función. Y el último de los errores, y con esto voy finalizando mi alegato, es que mi representado solo estuvo en el regimiento Tacna desde
posteriormente al 14 de septiembre y solo hasta el día 20 de octubre de 73. Eso está ampliamente reconocido en la prueba de auto y por lo tanto creemos que no es posible, si es que no existe rastro del destino final respecto a estas personas, atribuirle la calificación que señala el delito de secuestro calificado, el 141, específicamente a los 90 días, porque no se sabe efectivamente el destino final, si esta persona no tuvo los 90 días en el regimiento Tacna, y por lo tanto tenemos un nuevo error en la sentencia que lógicamente da cuenta de la fragilidad probatoria que se está manejando en este caso, de la injusticia respecto a condenar a una persona respecto a la cual no hay prueba que permita efectivamente, más allá de toda duda, y con la convicción y estándar necesario en el 456 bis del Código de Procedimiento Penal, o en cualquier estándar internacional respecto a una condena en materia penal, independiente de si este es un delito de lesa humanidad, violación a los derechos humanos, secuestro calificado o de otra naturaleza. Una sentencia penal debe basarse, si no es en prueba directa, en prueba indiciaria que tenga fuerza y que tenga relevancia, de tal manera de que no exista duda al menos de los principios o premisas basales sobre las cuales luego se construye el hecho incierto. Es decir, como no hay prueba testimonial y como no hay prueba de ninguna naturaleza, como dice la sentencia de segunda instancia, que lo vincule directamente con estos detenidos, lo que hay es un indicio de, presumo que así fue, porque estas personas llegaron ahí y esta sección segunda se hizo cargo y este señor participó esos 90 días ahí. Y todo eso es controvertido por la propia prueba del expediente de auto. Esas son las razones, señor presidente, por las cuales esta defensa solicita que se anule efectivamente la sentencia de segunda instancia. Y que se anule, si usted quiere, por las causales que este abogado o esta defensa solicitó. Y si no, por un mero principio de justicia, ustedes tienen las facultades señaladas expresamente en la ley para casar de fondo, o para casar de oficio, perdón. Lo han hecho muchas veces, en muchas causas, cuando ustedes han estimado que hay un elemento de justicia que debe o que amerita esa casación de oficio. Y por eso digo, la herramienta procesal está. Lo importante es que ustedes atiendan a los argumentos expresados y desarrollados por esta defensa y que atiendan a la injusticia de condenar a un inocente en estas condiciones y de esta manera. Señor presidente, con 35 minutos antes de mi tiempo, solicito respetuosamente dar por finalizado mi alegato. Que tengan una buena tarde si no logro conversar posteriormente. Muy bien. A continuación, la abogada señora Ñeco. Bien. La escuchamos, señora abogada. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y la de esta excelentísima sala, alego en esta oportunidad en representación del señor Rafael Ahumada Valderrama, quien, como ya pudimos escuchar, ha resultado condenado en la presente causa a la pena de 10 años y un día por su participación en calidad de autor en los delitos de secuestro calificado de estas 3 víctimas de autos. Una participación, sus señorías excelentísimas, que fue determinada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago sin antecedente alguno distinto de aquellos que tuvo a la vista ya el sustanciador de esta tremenda causa y quien había determinado mediante su fallo una participación en calidad de cómplice respecto de mi representado en estos mismos hechos. Pero son participaciones, su señoría, tanto la de cómplice como ahora la de autoría, que por supuesto esta defensa no comparte. Aquí se han creado erradamente, o se ha creado erradamente una responsabilidad criminal a través de un único medio de prueba que también ha sido configurado en nuestro juicio de manera equivocada y que son las presunciones judiciales. Por ello, sus señorías excelentísimas, es que hemos deducido casación en el fondo en contra del fallo de segunda instancia. Es un recurso que, como ya muy bien expresó el señor relator, hemos fundado las causales de los numerales 1 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal,
que podrá ser discutido, ¿verdad?, si resultan o no compatibles. Pero en este caso creemos que no son incompatibles porque esta petición de nulidad, basada en la causal del número 7 del artículo referido, necesariamente debe fundarse en otra de esta misma norma. Y en ese caso correspondería a la del número 1 porque ambas explican cómo es que este fallo que se busca impugnar comete infracción de ley cuando confirma el fallo de primera instancia estableciendo una participación que, como explicaré, no tiene mi representado, y lo hace con abierta vulneración o violación a las normas reguladoras de la prueba, porque no existen elementos probatorios válidos para determinar una responsabilidad respecto del señor Ahumada Valderrama en el secuestro de estas personas. Ahora, ¿cómo se explica esto? Ya pudimos escuchar, su señoría, en la relación cuáles son los hechos investigados y por los cuales se ha decidido condenar a mi representado. Son hechos, señorías, que no están mayormente cuestionados por esta defensa, pero sí estamos cuestionando la supuesta participación y los medios probatorios mediante los cuales hemos llegado a establecer una participación que, insisto, es inexistente. Una intervención que se basa en que, a juicio de los sentenciadores de instancia, los antecedentes del sumario situarían a ambos condenados como integrantes del Departamento Segundo de Inteligencia dentro del regimiento Tacna. Y el fallo dice que se les reconoce a ambos, a Tapia Castillo como a Ahumada Valderrama, que no solo formaban parte de esa unidad de inteligencia, sino que también, su señoría dice, fungían como oficiales que dirigieron esta unidad, que ostentaban, digo, cargos de mando, dirección dentro de esta unidad y por lo tanto su responsabilidad consecuentemente no se agotaría, ¿verdad?, con la colaboración que ellos hayan prestado en la ocurrencia de estos hechos, sino que lo que dice la Corte es que esa conducta que cada uno de ellos desplegó, como dije, de mando, de vigilancia, etcétera, permitió que el encierro y la mantención de esta privación de libertad respecto de estas personas se mantuviera en el tiempo y con ello entonces parte la ejecución de la acción descrita, ¿no es cierto?, en el tipo penal que ya sabemos, el secuestro, y la consecuente autoría que la ilustre Corte de Apelaciones ha decidido determinar respecto del señor Ahumada Valderrama. Entonces, su señoría, aquí está lo que señalé al comienzo de mis alegaciones. La infracción de ley que cometen ambos sentenciadores y que es condenar al señor Ahumada Valderrama basándose en la circunstancia probada de encontrarse mi representado cumpliendo funciones en el lugar de los hechos para la fecha en que ocurrieron los mismos, que era el regimiento Tacna, ¿verdad?, para septiembre del año 1973, y desde ahí construir presunciones que llevan a entender que entonces Rafael Ahumada colaboró en la detención de las víctimas por ser uno de los tantos oficiales que se encontraban en el regimiento y que en esa circunstancia no pudo menos que conocer, ¿verdad?, lo que pasó en ellas estando en el regimiento, pero más aún siendo autor, ¿verdad?, como lo determina la ilustrísima Corte de Apelaciones. Y desde ahí, su señoría, que nosotros cuestionamos el hecho de no mencionar otros elementos que lo lleven efectivamente a construir, como corresponde en derecho, una presunción que justifique el parecer de la ilustrísima Corte. Y, su señoría, incluso lo que creemos aún más cuestionable es la contradicción a la que también hizo mención el colega Maximiliano Murat y que se evidencia en el fallo cuando es el propio sentenciador que dice que si bien no existen antecedentes para atribuirles participación directa en la detención de estas personas, igualmente tienen la calidad de autores por cuanto esa forma de autoría que se ha determinado, que era es la del artículo 15, número 1, en relación con los grupos organizados jerárquicamente que estaban dentro, ¿verdad?, del regimiento Tacna, implica para ellos el ejercicio de una dirección en la transmisión de órdenes a los eslabones propiamente de ejecución. Eso es lo que dice el fallo. Es decir, aquí se reconoce expresamente que no existen pruebas para poder establecer una responsabilidad directa en el secuestro, por lo menos respecto del señor Ahumada Valderrama, pero igualmente decide atribuirle una participación, optando entonces por construir una presunción judicial sin cumplir con lo establecido, como explicaré en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, incurriendo con ello también en la primera infracción de ley que hemos denunciado en nuestro recurso, vulnerando las leyes reguladoras de la prueba,
porque se establecen hechos base sobre los cuales se construye la presunción judicial, pero que a nuestro juicio no cumplen con lo estipulado en los numerales 1 y 2, primera parte del artículo mencionado. Es decir, aquí no estamos frente a hechos reales y probados, ni tampoco hechos que sean múltiples. Ambas sentencias, sus señorías excelentísimas, tanto la de segunda como la de primera instancia, cometen a lo menos 4 errores claros que se evidencian en el fallo y que es entender como hechos ciertos y probados los siguientes. Ya alguno de ellos mencionó, ¿verdad?, el colega Maximiliano Murat. El primero de ellos es que los señores Fontela, Sendán y Quintiliano hayan efectivamente ingresado, que realmente hayan sido mantenidos en calidad de detenidos al interior del regimiento Tacna. No existe, su señoría, en los antecedentes del proceso, ni un solo testigo que haya declarado frente al tribunal haber visto detenidos dentro del regimiento Tacna alguna de estas 3 víctimas de auto. Y muy por el contrario, si uno analiza los testimonios que existen en el proceso, hay múltiples que podríamos mencionar, su señoría, y que por lo menos ponen en duda el hecho del ingreso de estas víctimas al regimiento Tacna. Por lo tanto, se controvierte este primer punto y creemos que entonces no pudiera ser considerado como un hecho cierto y probado. Son muchas las declaraciones que ponen en duda, como dije, el ingreso o la estadía de las víctimas de estos autos y que no voy a ahondar en detalles porque ya varias de ellas fueron señaladas y mencionadas por Maximiliano Murat. Pero en definitiva son todos testimonios, sus señorías, que, como dije, ponen en duda lo que establece el tribunal en cuanto a dar por acreditado que estas 3 personas sí habrían ingresado y luego permanecido y desde ahí desaparecido, ¿verdad?, en el regimiento Tacna y se pierde su rastro. Incluso su señoría, en relación al hecho cuestionado que he referido, incluso también creo importante tener presente que hay antecedentes respecto de una de las víctimas, el señor Sendán Almada, de que lo habrían visto en otros lugares, distintos al regimiento Tacna, en la misma fecha y que estando allí se le perdió el rastro hasta el día de hoy. Y que son declaraciones de Ponti Guaraya y Carriel Espinosa, que lo que dicen es que vieron a Sendán Almada en el Estadio Chile, el primero de ellos en septiembre del 73, y el segundo dice haberlo visto en el recinto de Tejas Verdes para el mes de octubre del mismo año. Es decir, su señoría, el ingreso y la estadía de estas personas en el regimiento Tacna no es un hecho real y probado, es realmente un hecho controvertido. El segundo, también mencionado por el colega, porque son evidentes estos errores que afectan a ambos de los condenados, y es dar por hecho la existencia de una sección segunda de inteligencia precisamente para los días en que estas detenciones se realizan. Y eso es un hecho, señoría excelentísima, que se cae inmediatamente con el mérito de la prueba documental que no fue debidamente valorada y que ya también fue mencionada, ¿verdad?, por el colega que precedió estas alegaciones y que son básicamente el informe del Estado Mayor, donde dice que dentro de la orgánica del departamento del regimiento Tacna, digo, no existía o no estaba considerado un departamento segundo de inteligencia para esa época, y luego el oficio reservado del Ejército Mayor, que está en los mismos términos, dice que no existe y no existía para esa época un departamento segundo en el regimiento Tacna. Por lo tanto, tampoco resulta ser un hecho real y probado que permita construir a partir de ello una presunción judicial de responsabilidad penal en contra de mi representado. Pero incluso, su señoría, si fuera cierto lo primero, que estas personas estuvieron en el regimiento Tacna, y luego también fuera cierto que existió ese departamento segundo de inteligencia dentro del regimiento, igual se genera un tercer error que cometen, a nuestro juicio, los sentenciadores de instancia al entender que este departamento segundo habría sido el encargado de mantener detenidos y privados de libertad a estas 3 víctimas de autos en el regimiento Tacna, porque no es efectivo. Los detenidos que estuvieron en el mencionado regimiento a partir del 11 de septiembre del año 1973 estuvieron a cargo del personal del CACSI, que operaba, su señoría, no solo dentro del regimiento Tacna por personal que era ajeno al regimiento. El CACSI operó a lo largo de Chile en distintos regimientos. Y eso se sabe no solo por antecedentes de esta causa, sino que también por varios otros en los que se involucra al personal del CACSI. Y que sabemos que en este caso en concreto operaba dentro del regimiento, que estaba formado por personal que era absolutamente ajeno al regimiento, que además rendía cuentas de sus actos al comandante de división, ni siquiera del propio regimiento.
y por supuesto que respecto al cual mi representado nunca tuvo ninguna relación de trabajo, ninguna injerencia respecto a las decisiones de este personal del CACSI. Y en eso, señoría, solamente hacer presente que constan en el expediente muchos antecedentes también que permiten acreditar que ese organismo, el CACSIS, fue el encargado de detener a numerosas personas en esa época, como dije, a lo largo de Chile, de llevarlos a un lugar de detención que era el que ellos determinaban, que luego esos detenidos eran interrogados por su propio personal y que eran ellos mismos los que finalmente determinaban si respecto a esos detenidos se disponía su libertad o finalmente se determinaba su ejecución. Todo eso consta, su señoría, también en el expediente, como así las características que mencionó el colega que presidió los alegatos en cuanto a que hasta su forma de vestir era distinta. Entonces, su señoría, creemos que a pesar de que existen, ¿verdad?, estos múltiples antecedentes que señalan o que refieren la existencia del CACSI, lo cierto es que fue un error no haber hecho ninguna diligencia por parte del sustanciador de instancia en orden a poder recabar cuáles eran los antecedentes de este organismo, cómo operó durante esos días dentro del regimiento Tacna, sino que lisa y llanamente se descarta, ¿verdad?, sin mayor fundamentación, la intervención del CACSI. Pero en resumen, su señoría, lo mencionamos porque entonces este tampoco es un hecho real y probado. El que la sección segunda o departamento segundo de inteligencia, en el caso de que haya existido, ¿verdad?, haya estado a cargo de los detenidos dentro del regimiento. Y finalmente, su señoría, para el caso de que quisiéramos entender que las víctimas, bueno, estuvieron definitivamente detenidas en el regimiento Tacna y en dependencias o dependiendo del Departamento Segundo de Inteligencia. Si aún así quisiéramos entenderlo, también podemos rescatar un último error que comete el fallo entonces y que resulta mucho más relevante para esta defensa, y es dar por hecho o como un hecho real y probado que mi representado, el señor Rafael Ahumada Valderrama, pertenecía o que es más, estaba a cargo del Departamento Segundo de Inteligencia en la época, porque eso no es efectivo. Eso resulta absolutamente errado, su señoría. Para el 12 de septiembre de 1973, que es la fecha en la que se detiene a estas tres víctimas de auto, mi representado se encontraba a cargo de la primera batería de combate del Regimiento de Artillería Motorizado número 1 o Regimiento Tacna. Esa circunstancia, su señoría, se encuentra pero vastamente acreditada por distintos medios de prueba rolantes en el proceso, documentales y testimoniales. Son muchos testigos que señalan haber pertenecido a esta primera batería de fuego bajo el mando del capitán Rafael Ahumada. Y por otra parte también existen muchos otros testimonios que indican que para el 12 de septiembre de 1973 se encontraba el señor Enrique Galeno Ovalle a cargo de la parte de inteligencia en el regimiento Tacna, y no mi representado como equivocadamente se ha señalado en el expediente. Como digo, su señoría, son muchas las declaraciones que rolan en este tenor. No voy a entrar en el detalle de estas porque entiendo que no estamos en un recurso de apelación, ¿verdad? Y porque si vuestras señorías excelentísimas quisieran revisarlo, pueden hacerlo. Eso debiera ser objeto de estudio en caso de dictarse alguna sentencia de reemplazo. Pero sí, su señoría, simplemente mencionarlas porque son expresas en señalar algunos, que mi representado estaba a cargo de la primera batería de combate, precisamente para esta época, otros que mi representado no estaba a cargo de la inteligencia para esa fecha, y otros que reconocen a Galeno Ovalle expresamente a cargo del área de inteligencia, y que son las declaraciones de Núñez Elieta, Romero Padilla, Castillo González, Briceño González, Cancino Flores, Tapia Castillo, entre otros. Todas esas declaraciones, su señoría, acreditan y comprueban que lo que hemos sostenido durante todo el proceso, no solo por esta defensa, sino que también de voz de mi representado, es absolutamente efectivo. En cuanto a que el señor Rafael Ahumada nada tuvo que ver con el denominado Departamento Segundo de Inteligencia o Sección de Inteligencia en el Regimiento Tacna para el 12 de septiembre del año 1973. Y por supuesto, su señoría, que también este hecho está en concordancia con la prueba documental. En el expediente consta la hoja de vida y calificaciones del señor Rafael Ahumada Valderrama, y en él consta y se señala textualmente que durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 1973 hasta el 31 de julio del 74, mi representado se desempeñó como comandante de la primera batería de combate. Entonces, señoría, en resumen, todos esos antecedentes referidos
resultan insuficientes para construir una presunción judicial de participación, sobre todo si tenemos presente que los hechos bases sobre los cuales se construyó la presunción de culpabilidad respecto al señor Ahumada Valderrama, y que ya analizamos uno a uno, primero no son hechos reales ni probados, sino que son hechos controvertidos por todo lo que hemos señalado, y segundo, tampoco son múltiples. Por lo tanto, no se cumplen los presupuestos fácticos que dispone el artículo 488 en sus numerales 1 y 2. Y esa infracción de ley, en cuanto a formar presunciones judiciales, violando las normas reguladoras de la prueba, se une, ¿verdad?, con otro error de derecho que les lleva a cometer a una segunda infracción, y que es adoptado una participación ahora en calidad de autor en los términos del 15 número 1 respecto al secuestro calificado de las víctimas de auto. Porque como ya expliqué, su señoría, latamente, dicha participación, que a nosotros nos parece errada, incluso inexistente, surge de una presunción judicial mal construida. Y también, su señoría, ya lo dije, y también algo de eso mencionó el colega Murat, aun cuando nosotros no hemos discutido los hechos, ¿verdad?, ni el tipo penal que de secuestro calificado, y que es calificado además por el tiempo en que se habría prolongado esta detención, ¿no es cierto?, estos más de 90 días, no se logró probar que mi representado haya tenido ninguna vinculación durante todo ese periodo con las víctimas de auto, y por lo tanto creemos mal podría entonces entendérsele como autor del 15 número 1, ni tampoco cómplice, ni mucho menos encubridor. Ese es, su señoría, el punto central de nuestra casación, porque creemos que con eso se configura la causal de casación en el fondo del 546 número 1, porque los hechos que finalmente fueron establecidos y probados no permiten calificar o entender que la conducta desplegada en la época por mi representado, el señor Rafael Ahumada Valderrama, se encuadre dentro de esta autoría del 15 número 1, ni tampoco ningún otro tipo de participación, ni de complicidad, ni tampoco, como dije, de encubridor. Y por esas consideraciones, su señoría, es que esta defensa viene a solicitar respetuosamente esta excelentísima sala se sirvan acoger el presente recurso de casación, invalidar el fallo impugnado y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo en la que se resuelva precisamente que se anula la sentencia recurrida que condena a mi representado, en este caso como autor de los delitos de secuestro de las víctimas de auto, y en su lugar se declare que se le absuelve por falta de participación. Es cuanto puedo alegar, sus señorías excelentísimas. ¿Sí? ¿A quién le corresponde? Al abogado don Joaquín Pereira por el programa. Abogado don Joaquín, ¿cuánto? Pereira. Pereira, sí. Muchas gracias, Pereira. señor presidente. Con vuestra venia, alego en representación del Programa de Derechos Humanos, solicitando a este excelentísimo tribunal que rechace los recursos de casación reducidos por las defensas de los sentenciados Tapia Castillo y Ahumada Valderrama, en atención a las consideraciones que paso a exponer. Excelentísima Corte, primeramente, algunas observaciones de carácter formal. Como muy bien señaló el señor relator y se ha visto de las presentaciones hechas por los contradictores, los recursos de casación se han planteado invocando dos causales previstas en el artículo 546. Principalmente, la causal del artículo 546, número 7, denunciando infracción a leyes reguladoras de la prueba, y también, en relación a esa, la causal del número 1 del mismo artículo. Y si bien el desarrollo que se efectúa en los recursos respecto de este segundo error de derecho que se invoca es más desarrollado en el recurso de Ahumada Valderrama que en el recurso de Tapia Castillo, con todo es imprescindible señalar que dicha causal no es apta para pretender aquello que se intenta, es decir, la absolución de los condenados. Esa causal no permite desentenderse de una responsabilidad que se da por aceptada tanto como la existencia del hecho punible y de la calificación efectuada. Esto aparece desde la literalidad de la norma, y entonces invocarla, como se ha hecho por parte de los dos recurrentes, para efectos de sostener la absolución de los condenados,
nos parece que no corresponde, y este máximo tribunal, a través de una vastísima jurisprudencia que data desde 1920 en adelante, tal como aparece en el repertorio de legislación y jurisprudencia, las páginas 342 a 344 del tomo tercero, pero también en jurisprudencia reciente, por ejemplo, la sentencia recaída en los autos 144, 242-2020, sentencia del 22 de junio de este año 2023, aparece completamente claro de que no es procedente una casación en esos términos. También desde el punto de vista formal, excelentísima Corte, hemos visto de las alegaciones precedentes y de la completa relación del señor relator que la denuncia de un error de derecho relacionada con leyes reguladoras de la prueba pretende en realidad una revisión completa de todo el supuesto o sustrato fáctico acreditado en la causa. Hemos visto que se han denunciado un conjunto de pretendidos errores acerca de los hechos que se tuvieron en la oportunidad procesal correspondiente en los jueces, a través de las decisiones de los jueces de instancia, por acreditados. Excelentísima Corte, el ánimo que subyace a la denuncia de una errónea aplicación del artículo 488, numerales 1 y 2, evidencia aquello de lo que se trata por parte de los recurrentes es revisar los hechos que se tuvieron por probados en el proceso, y eso evidentemente no corresponde en sede de casación. Sin perjuicio de estas observaciones formales, realizaré algunas comentarios o argumentos destinados a rechazar afirmaciones específicas que efectuaron las defensas en relación a estos pretendidos errores de derechos de que adolece la sentencia de primera y segunda instancia. Y parto por el primero, excelentísimo tribunal. Se ha dicho por ambos recurrentes que el primer error de derecho que se denuncia tiene que ver con haberse tenido por acreditado que las víctimas ingresaron al regimiento Tacna. Y se ha dicho de que no hay ningún elemento de prueba, un testigo constante que señale tal circunstancia. Pues bien, ilustrísimo tribunal, aparece del proceso, entre otros antecedentes, la declaración de Fidel González Herrera, de fojas 1424. El señor Fidel González Herrera era un conscripto del regimiento Tacna a la época de los hechos, y da cuenta de manera muy circunstanciada cómo es que puede reconocer en las fotografías que se le exhiben de la víctima Alberto Fontela Alonso, y explica por qué es que lo recuerda y las circunstancias en que tuvo contacto con él, y la razón de por qué es que lo recuerda, de acuerdo con lo que dice en su testimonio, es que le resultó muy, muy parecido a un hermano que él tenía, y el detalle o la dinámica de hechos que él registra a través de su testimonio y que permite documentar la presencia de la víctima detenida en el cuartel, en el regimiento Tacna, tiene que ver con haberle él ofrecido a la víctima Fontela un cigarrillo. Eso aparece en el proceso, su señoría excelentísima, y da cuenta de la permanencia de la víctima Fontela, y que nosotros sabemos que llegó al lugar junto con Sendán. ¿Y por qué sabemos que llegó al lugar junto con Sendán? Porque tenemos también el testimonio de la pareja de Alberto Fontela, la señora Ann Vicheno, quien da cuenta de lo siguiente. Esto aparece consignado en diversas declaraciones, entre ellas la de foja 58, y que son reseñadas por la sentencia de primera instancia en su considerando 7, numeral 7. Y entonces, ¿qué es lo que dice la pareja de la víctima? Ella tenía un embarazo de 5 meses cuando fue detenida en su domicilio de calle Espós. La llevan a la escuela militar, es interrogada allí por integrantes del Comando de Institutos Militares, y entonces ese mismo día, 12 de octubre, es trasladada junto con su pareja y la víctima Sendán al regimiento Tacna. Ella dice: yo voy en la cabina atendido el estado de embarazo que tengo de 5 meses, y por tanto puedo ver con toda claridad cuando el camión en que nos trasladaban llega al regimiento Tacna. Ella refiere que trata de bajarse junto con su pareja y Sendán
y las otras personas que estaban trasladando desde la escuela militar al regimiento Tacna y que no se lo permiten y que a ella la conducen y la liberan y la dejan en el regimiento blindado número 2. Entonces ahí hay un segundo testimonio que da cuenta del traslado de los detenidos y su ingreso al regimiento Tacna y que aparece del proceso y que por alguna extraña razón ha sido ignorado por la defensa. Hay también, excelentísima Corte, una prueba de carácter documental consistente en un oficio que rola a fojas 348, si no me equivoco, que pertenece que corresponde a un oficio que en su momento expidió quien estaba a cargo, quien era el comandante de la agrupación el general Raúl Benavides Escobar, y que fue dirigido al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, en donde consultado por la situación de la víctima Quintiliano Cardoso, refiere que esta persona fue detenida el día 12 por integrantes de su unidad y que fue enviada al regimiento Tacna. También consta del proceso, excelentísima Corte, a efectos de acreditar esto que se dice que no se encuentra acreditado, el testimonio de Patricio Taulis Vicencio, que rola fojas 2619, y que señala, él era una persona que estuvo detenida entre aproximadamente el 11 de septiembre y el 20 y algo de septiembre en el regimiento Tacna, y también declara reconocer, a partir de los registros fotográficos que le fueron exhibidos en la audiencia testimonial, reconocer a las víctimas de este proceso como algunas de las personas que estuvieron detenidas junto con él, y da referencias circunstancializadas, especialmente de Sendán y de Fontela. Entonces no se puede decir, excelentísima Corte, que no se encuentra acreditado ya este primer hecho base y que las conclusiones que luego sacan desde el punto de vista de la participación carezcan de fundamento, como se sostiene por parte de los recurrentes. Hago una precisión, el oficio aquí se referencia, rola fojas 2739 y no a fojas 438 como antes señalicé, pero es un oficio que obra en el proceso y puede ser consultado allí. ¿Cuál es el segundo y tercer error que se denuncia por parte de los recurrentes? Como que si no se estuviese probado en la causa. Como que si se tuviese por acreditado un hecho que no estaría realmente probado en la causa. Las circunstancias de que existió a la época de los hechos una sección segunda de inteligencia o un departamento segundo de inteligencia o una oficina de inteligencia y seguridad dentro del regimiento Tacna, y que esa oficina tenía que ver o esa sección tenía que ver con los detenidos. Sin embargo, excelentísimo tribunal, si uno observa el considerando 15º y 16º, especialmente el considerando 16º de la sentencia de primera instancia que ha sido reproducido por la sentencia de alzada, uno va a observar un conjunto de referencias a testimonios que obran en el proceso que acreditan la existencia del Departamento Segundo, Sección Segundo, Departamento de Inteligencia, Oficina de Inteligencia y Seguridad. Excelentísima Corte, está clarísimo desde el proceso que existió ese Departamento Segundo a la época de los hechos. El tribunal de primera instancia, al fijar los hechos en el considerando octavo, da cuenta del engranaje que existía entre el regimiento Tacna y la guarnición de Santiago. Efectivamente, la actividad represiva desplegada por las fuerzas militares que estamos en este momento, el 11 y 12 de septiembre, en los primeros momentos de la instauración del poder, tenía articulaciones desde las distintas unidades militares y de las unidades militares particulares con las estructuras de mando y organización superiores. Eso no quiere decir, excelentísima Corte, de que la unidad militar, regimiento Tacna, no tuviese un departamento segundo de inteligencia y que los detenidos que ingresaban al Tacna sin perjuicio de los reforzamientos que se pudieron haber producido, sin perjuicio de la articulación desde el punto de vista de la organización de la acción y también de las instrucciones que se ejecutaban, se haya verificado sin perjuicio de todo eso, el regimiento Tacna tenía un departamento segundo de inteligencia, y de eso da cuenta los 15, 16, 17 testimonios que refiere el ministro instructor en el considerando 16º, entre ellos el testimonio de Mellado Gutiérrez, de Martínez Gutiérrez, de Cornejo Escobedo, de Castillo González, de Cruz Laugier, de Rojas Terraza, entre otros. Entonces,
Lo que aquí parece, más bien, excelentísima Corte, que el ejercicio que nos proponen los recurrentes a través del recurso, bajo la idea de que se ha tenido por acreditados hechos que no se encuentran acreditados, es que se quiere discutir la prueba. El tribunal de primera instancia, en función de múltiples antecedentes probatorios, arriba a una conclusión, tiene por acreditado un hecho, toma en consideración diversos antecedentes y efectivamente hace una ponderación. Se está pidiendo a esta excelentísima Corte que se haga una ponderación diversa de aquello que efectuaron los jueces de grados. También se denuncia como error de derecho por parte de los recurrentes la circunstancia de que no estaría acreditada la pertenencia e intervención, por consiguiente, en los hechos de los acusados Tapia Castillo y Ahumada Valderrama. Excelentísima Corte, en el considerando 17 de la sentencia de primera instancia, reproducido por la sentencia de Arzay, y en el considerando 18 de la sentencia de primera instancia, también reproducido, se da cuenta por parte del tribunal los antecedentes específicos que permiten situar a ambos encausados en la sección segunda en la época en que se verifican los hechos. Y en este sentido, excelentísima Corte, parece de máxima importancia, dado lo que se ha señalado por parte de las defensas, recordar que respecto de Tapia Castillo aparece de los antecedentes que se enuncian en el considerando 16º lo siguiente, 17º lo siguiente, excelentísimo tribunal. Galeno Ovalle, en su declaración de Fojas 267, da cuenta de la actuación que realizó Tapia Castillo el mismo 11 de septiembre de 1973, cuando mantenía esta doble función de ayudante del comandante del regimiento y de integrante de la sección segunda, o al menos próximo a asumir la función de integrante de la sección segunda, específicamente como su cabeza en el regimiento Tacna. Y dice que el mismo 11, cuando llegan los detenidos son revisados por oficiales del regimiento Tacna, quienes van chequeando una lista, y que ahí está Ramírez Pineda con su ayudante, el teniente Tapia Castillo. A Fojas 278, excelentísima Corte, aparece el testimonio, también reseñado por el sentenciador de primer grado, de el integrante del regimiento Tacna, Servando Maureira Roa, quien tenía como función trasladar detenidos, y él refiere que los detenidos, cuando los llevaba al Tacna, los dejaba, se los entregaba al oficial de guardia, y el oficial de guardia informaba a la oficina de inteligencia que estaba a cargo de Tapia Castillo. Rola, excelentísima Corte, a Fojas 3044, el testimonio de Jaime Hipólito Núñez Elgueta, que fue mencionado previamente, y él da cuenta también de que poco después del golpe, poco después del 11 de septiembre, asume Tapia Castillo a la cabeza de la sección segunda del departamento segunda, y en la actuación judicial, un careo que rola Fojas 3175, ahí uno adquiere claridad desde la perspectiva de Núñez Elgueta de qué significan estos pocos días, y él dice: 11 y 12 está todavía el segundo comandante del regimiento a cargo de la oficina de seguridad, y luego, se entiende, a partir del 13 asume el señor Tapia Castillo. La sentencia, y aquí me parece importante decir esto, excelentísima Corte, la sentencia de primera instancia en el considerando 16º recuerda que estamos frente, en este caso, en un delito de secuestro calificado, a un delito de consumación permanente, y que por tanto su ejecución no solamente se comienza y termina el día 12 en que las víctimas fueron aprehendidas, sino que su consumación se mantiene hasta en tanto no concluye el estado antijurídico, que a las víctimas de esta causa y excelentísima Corte tienen la calidad de víctimas detenidas desaparecidas, pero además respecto de su permanencia en el regimiento técnico, contrario a lo que fue señalado por las defensas de los sentenciados, hay que decir, excelentísimo tribunal, que no está claro hasta qué punto permanecen, pero hay antecedentes. Por ejemplo, la declaración de Fidel González Herrera, que da cuenta de que haber visto a las víctimas durante todo el mes de septiembre y haberles perdido la pista ya en el mes de octubre. Entonces no es cierto, o no está en ninguna manera consolidada la idea de que las víctimas las pudieron haber ejecutado el mismo día que llegan o al día siguiente, y en ese sentido, y por esto es que el tribunal lo recuerda en el considerando 16º, es relevante tener presente la dinámica de los hechos y la naturaleza del tipo penal bajo el cual estos hechos han sido encuadrados. Entonces, sigo refiriendo, excelentísima Corte, que en el mismo considerando 17 de la sentencia de primera instancia, cuando se examinan los elementos específicos que permiten imputar
participación al acusado Tapia Castillo, se consigna también el testimonio de Teobaldo Mendoza Vicencio, de Fojas 1851, en donde da cuenta de que Tapia Castillo era el comandante del departamento segundo. En el mismo sentido se cuenta el testimonio de Eliseo Cornejo Escobedo, de Fojas 1854, Tapia Castillo era el comandante del departamento segundo para estas épocas, digamos, para la época que se inaugura con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1963. También, en el mismo sentido, el testimonio de Bernardo Soto Segura, de Fojas 1856. Entonces, excelentísimo tribunal, no se diga de que no está claro de que Tapia Castillo, al menos en el mes de septiembre, si no desde el 11, sí desde el 13, estuvo a cargo del departamento segundo, que a su vez estaba a cargo de los detenidos y su interrogatorio dentro del regimiento Tacna. Para ir terminando, excelentísimo tribunal, y hacer alguna referencia también a Ahumada Valderrama, en el considerando 18º de la sentencia de primera instancia, reproducido por la sentencia en alzada, se dan cuenta de elementos de cargo específicos que permitieron al tribunal arribar a la convicción de la participación penable, culpable y penada por la ley del acusado Ahumada Valderrama, y entre otros elementos se señala allí el oficio del Estado Mayor General del Ejército de agosto del año 2005, este sí agregado a Foja 348 del expediente, en donde se da cuenta que dentro de los funcionarios del Tacna que estuvieron cumpliendo labores de inteligencia durante el año 1973 estaba Ahumada Valderrama. También las hojas de vida que fueron señaladas por la distinguida contradictora, en donde efectivamente se señala que en el periodo 73-74 Ahumada Valderrama cumplió primeramente una función a cargo de la primera batería del regimiento Tacna, pero en la misma hoja de vida se consigna que Ahumada Valderrama también cumplió en ese mismo periodo la función de jefe del departamento segundo. Desde el punto de vista de la prueba testimonial, se consigna en el considerando 18º de la sentencia, y con esto ya voy terminando, excelentísimo tribunal, se consigna el testimonio de Patricio Ríos Bustos Rodríguez, que rola Fojas 2082, en donde da cuenta de que en esa época, después del golpe del 11 de septiembre de 1973, estaba a cargo del departamento segundo el señor Ahumada Valderrama, y que actuaba siempre con Gutiérrez Stocker y Molina Fuenzalía, otros dos oficiales del regimiento Tacna. Y también en el mismo sentido se puede consignar la declaración de Núñez Elgueta, de Fojas 375 y de Fojas 3175, en donde da cuenta de que no inmediatamente, el 11 de septiembre de 1973, posiblemente en sucesión o coexistiendo con Tapia Castillo, Ahumada Valderrama también desempeñó funciones de oficialidad y dirección en la sección segunda de inteligencia. Entonces, excelentísimo tribunal, nos parece que el acervo probatorio que obra en el proceso no permite de ninguna manera sostener, como han pretendido la defensa de los sentenciados, que los hechos que se han tenido por probados por parte de los sentenciadores de grado sean hechos que no tengan fundamento. Se podrá discrepar, se podrá haber querido una ponderación distinta de los medios de prueba, pero la ponderación que efectuaron los jueces de grado con los fundamentos que aparece de la sentencia, y algunos de los cuales me he permitido recordar, otorgan fundamento suficiente a la decisión que se ha alcanzado en orden a condenar a los dos acusados, y por eso mismo, excelentísimo tribunal, es que pedimos que se rechacen los recursos de casación presentados por la defensa de los sentenciados y se declare que la sentencia recurrida del 8 de febrero del año 2021 no es nula. Es todo cuanto puedo alegar ante este excelentísimo tribunal. Gracias. ¿Queda bien? Sí. La escuchamos. Gracias, señor presidente. Voy a hacer algunas mini consideraciones antes de iniciar formalmente mi alegato. Primero, que voy a complementar el alegato del abogado que me acaba de preceder en la palabra, porque ha sido muy riguroso tanto en los antecedentes que ha entregado y justamente en su ubicación a lo largo del expediente, así que voy a solo complementarlo. En segundo lugar, mencionar que hay varios errores respecto de los nombres de mis representados en las sentencias de segunda instancia que ojalá puedan ser verificados. Y en tercer lugar, si hay un error que me parece relevante tanto en la sentencia primera y segunda, que tiene que ver con que se refieren a las víctimas como Tupac Amaru cuando eran Tupamaru. Entonces creo que esos son algunos aspectos que tienen que ser considerados. Con la venia de vuestra señoría, vengo a alegar en representación de doña Alba Serán Varo, hija del ciudadano uruguayo Juan Ángel Sedán,
detenido desaparecido desde el 12 de septiembre del año 73 a los 22 años y militante precisamente del movimiento Tupac Amaru, sobreviviente de prisión política y tortura en Uruguay. También vengo a alegar en representación de doña Alma Kolb y Lena Fondela, hija y cónyuge también de Juan Ángel Sedán. También vengo en representación de Ann Vichero y Diego Fondela, pareja e hijo de Alberto Fondela, detenido desaparecido desde el 12 de septiembre del año 73 a los 26 años, también militante de Tupac Amaru y también sobreviviente de prisión política y tortura en el Uruguay, cuando se trasladó a Chile para ser entonces desaparecido. Y finalmente alego también en representación de doña Narcisa Beri y de Flavia Quintalio, cónyuge e hija del ciudadano brasileño Tulio Quintalio, de 29 años, cuando fue desaparecido precisamente desde el 12 de septiembre del año 73 y militante del Partido Comunista en Brasil, también víctima sobreviviente de prisión política y torturas en el Brasil. Solicitando se rechacen las casaciones requeridas por las defensas, justamente porque, tal como ha señalado el abogado Joaquín Pereira del Programa de Derechos Humanos, la ponderación de la evidencia, tanto en primera y segunda instancia, fue de acuerdo a la normativa que establece nuestro legislador interno, y también yo confirmo que hay un análisis adecuado respecto de del control de convencionalidad en ambas sentencias. Voy a, como dije, complementar lo que planteó mi colega precedentemente. Entonces, lo que quiero plantear también como para responder una de las afirmaciones de las defensas, y en esto voy a iniciar mi alegato, que será breve, tiene que ver con esta idea de cuál es el marco probatorio que se requiere, según nos decía el abogado señor Murat, para condenar al estándar internacional. Entonces, recuerdo que estamos frente a un delito de desaparición forzada de personas, que aplica la Convención Americana de Desaparición Forzada de Personas también, en este sentido, y que lo que vengo planteando hace varios alegatos es que es importante destacar el estándar de debida diligencia que ha planteado la Corte Interamericana en procesos como este respecto de lo que viene planteando desde la sentencia del caso Unión Patriótica versus Colombia, donde justamente analiza la Corte Interamericana la importancia de la debida diligencia en la obligación de sancionar e investigar respecto de la rendición de cuentas, de las participaciones y de los patrones, y la importancia de construir y levantar estos patrones. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mencionar? Que resulta indispensable, yo siempre hablo de las víctimas de una selectividad victimizante. Justamente en este caso lo que quiero destacar es la importancia de lo que conocemos como el fenómeno de la represión transnacional. Porque es verdad, al 12 de septiembre de 1963 yo no cuento con las herramientas que contamos en otras causas para hablar de patrones macrocriminales. Pero lo que quiero levantar en esta causa es que esta represión contra las víctimas que yo represento no empezó el 11 de septiembre de 1973, porque precisamente son víctimas de lo que yo he denominado esta represión transnacional. Bueno, no yo, sino que distintos autores a nivel internacional. La represión en contra de las víctimas que yo represento se dibuja sobre la idea de que las fronteras ideológicas superaron a las fronteras territoriales y que por lo tanto existió una colaboración de los organismos de inteligencia previo al propio 11 de septiembre del 73, en particular respecto de las dictaduras que estaban dominando Brasil y Uruguay. Justamente como las víctimas que yo represento venían huyendo y exiliadas de esas dictaduras, había lo que conocemos como un análisis de inteligencia de lo que se denominó una amenaza continental. Este caso, excelentísima Corte, es la antesala de Operación Cóndor. Hace algunas semanas analizamos ese caso y yo me referí al sistema Cóndor. Y lo que trato de plasmar es que la profesora Francesca Leza de la Universidad de Oxford ha planteado en su última publicación justamente que debemos dimensionar 4 estadios de operación del sistema Cóndor. La etapa embrionaria, coordinación, cooperación y sistema. Justamente esta etapa, lo que estoy planteando para que analicemos ese patrón, es que se encuadra justamente en esa interacción embrionaria. Las víctimas, esta etapa se considera desde agosto del 69 hasta fines del 73. Son 50 víctimas las que están a nivel regional en esta etapa, pero respecto del inicio de la dictadura chilena, entre septiembre y diciembre del 63, son 30 víctimas que tenemos solo en esta etapa embrionaria a nivel regional. Ese fue el cambio que genera precisamente la dictadura chilena cuando reprime a aquellos jóvenes que estaban exiliados en razón de su militancia política. Y acá quiero levantar un hecho que me parece bastante importante. ¿Por qué también es importante lo que mencionábamos respecto de los conocimientos de inteligencia de los 2 imputados condenados en esta causa, y en particular de Tapia, que es uno de los, a inicios del septiembre del 63, uno no encuentra agentes con este nivel de conocimiento en materia de inteligencia como lo es Tapia?
Lo que quiero plantear es que justamente los recientes desarchivos del Departamento de Estado norteamericano informan respecto de Chile que el 15 de septiembre del 73, el 15 de septiembre, habían 4 funcionarios de alto nivel del ejército uruguayo en Chile presentes justamente para tomar nota de los secuestros y los homicidios que se estaban realizando en Chile respecto de los ciudadanos uruguayos que, según la inteligencia uruguaya, desde el año 71 se venían reportando. Esto es lo que trato de plantear para que no veamos y no analicemos este hecho, sino dentro de este contexto de represión transnacional en su carácter embrionario, como ya he definido. Entonces, acá también es importante observar que las víctimas de este caso fueron sacados de sus hogares. No, a diferencia de muchos de los casos que observamos en el 73, ellos no fueron sacados de una empresa, de la calle o de universidades. Fueron cada uno de ellos ido a retirar, a secuestrar por agentes represivos del Ejército de Chile a sus domicilios. Además, los 2 grupos de detenciones se realizan con las cónyuges, además involucradas. Acá se plantea, me parece, osadamente que no hay antecedentes de que fueron llevados al Tacna cuando las propias sobrevivientes, estas 2 mujeres, señalan justamente haber visto, en el caso de una de ellas, como su cónyuge y el otro ciudadano uruguayo son retirados, bajados dentro del Tacna, y él le grita que los van a asesinar en el Tacna. ¿Cómo es posible que lleguemos a 50 años de estos hechos a cuestionar la evidencia que consta de esa magnitud y de esos testimonios en el proceso? Acá también creo que es importante, bueno, la verdad es que nosotros acá no nos inventamos nada. Acá hay una serie de antecedentes que ya mencionó mi colega respecto justamente de documentos incluso del ejército que no contamos. Ustedes bien saben, después en los años posteriores no tenemos un documento como el que firma Benavides diciendo que un detenido desaparecido fue trasladado desde la escuela militar hasta precisamente el regimiento Tacna. Esa es la envergadura. Es el propio Espinosa el que en este expediente menciona que los extranjeros iban llevados al Tacna. Los propios condenados en esta causa reconocen la existencia de extranjeros en el Tacna. Ese es como el diseño del que estamos hablando. Lo que quiero plantear aquí también es que las víctimas se encontraron entonces bajo el control de las autoridades del regimiento Tacna. No podemos, en este sentido, también caer en este juego de criminalidad actoral, de plantearnos que aquí había un actor como absolutamente ajeno a la escena y a la escena de la persecución que venía a hacer este SICAXI. El SICAXI, precisamente, lo que es un diseño que estableció el Ejército de Chile para tomar el dominio y el poder de un gobierno, para generar una dictadura, para hacerse del poder y generar una represión. Y como ya digo, en particular respecto de las víctimas que yo represento, no fue espontáneo porque además venía precedido de un operativo de inteligencia destinado a analizar dónde estaban ubicados precisamente aquellos exiliados de dictaduras extranjeras y que además tenían un fuerte compromiso como con ciertas militancias. Ya hemos planteado también respecto. Entonces lo que nos plantean, primero es que no había nadie en el Tacna. Mi colega ya se refirió a todos los antecedentes que justamente nos dicen que están en el Tacna, y yo he mencionado además la relevancia de además documentación que justamente proviene del Ejército de Chile que dan cuenta de ello. Después tenemos también esta idea que se nos plantea que el CAXI es como algo que tenemos que ojalá revisar por internet, si había gente vestida de otra forma, con a lo mejor cuando tenemos esta serie de documentación, y lo que afirmamos nosotros es que ese diseño no es relevante para el marco de esta causa porque fue un diseño operativo. En concreto, esta parte afirma precisamente que fue fuerte la prueba legal. Esta parte además la desarrolló en los procesamientos que esta representación solicitó en primera instancia, donde viene muy bien desarrollado todo este aspecto, por eso no me voy a referir a ellos en detalle. Pero me gustaría mencionar también que el propio Tapia señala en su declaración que el 11 de septiembre estaba en el regimiento Tacna, que también es un hecho no controvertido por el propio Ahumada Valderrama. Las hojas de vías de ello también dan señales de esto. Y también quisiera mencionar, bueno, este es un hecho más paralelo, pero que me parece relevante porque yo lo estoy situando dentro del sistema Cóndor como sus 4 etapas, que también Ahumada Valderrama está dentro del proceso de extradición que estamos requiriendo desde la República de Italia, respecto justamente de hechos ocurridos en esta misma época. Ahora bien, termino
con todos estos aspectos, solo para encuadrar nuevamente estos hechos en materia de participación respecto de lo que yo también he solicitado a esta excelentísima Corte observe de la jurisdicción internacional que tiene que ver con los máximos responsables. Acá podemos seguir cuestionando los diversos antecedentes que constan en el proceso, pero lo cierto es que de una manera bastante adecuada la sentencia de segunda instancia nos hablan precisamente de cómo aquí lo que operó fue, ellos distinguen mando, vigilancia, interrogatorio, para hablar precisamente de la relevancia del mando dentro del organismo jerarquizado, no del SICAXI, no estamos hablando de lo que ocurría, ni siquiera de lo que ocurría en el departamento segundo dentro del TACNA, de lo que ocurría en el TACNA, de la jerarquía al interior de un regimiento de esas características. Yo me referí precisamente que al máximo responsable se relaciona precisamente con el actuar y el rol determinante dentro de los procesos en particular de situaciones de secuestro y desapariciones forzadas como la del presente caso, y una vez más mencionar que nos encontramos frente a la actualidad de la desaparición, la vigencia de la misma. No puedo dejar de mencionar que acá también mi contradictora ha señalado que es culpa del ministro de primera instancia el no haber detallado más la investigación de esta figura que se nos plantea como una figura abstracta dentro de la causa como que, y lo responsable además de todo, que es el CAXI, pero yo diría que también es una responsabilidad de las defensas requerir eso en su respectivo momento. Voy a terminar simplemente una vez más invocando los derechos de las víctimas, porque acá también soy demandante civil, mencionar que en este caso las víctimas son extranjeras. Todos los niños además eran extranjeros, muchos de ellos, como también ya hemos mencionado lo hecho, estaban en el vientre materno cuando cuando ocurre la desaparición, así que no han podido conocer a sus padres. Una de ellas, de hecho, doña Alba Cerdán, como su mamá retornó a Uruguay, la mamá fue secuestrada en Uruguay también, y ella creció en un hogar de menores después de haber sido entregada a un integrante de las Fuerzas Armadas que perpetró varios delitos en su contra, y por lo tanto el Estado uruguayo, incluso en dictadura, se la quitó a la gente militar y se la entregó a un hogar de menores donde ella creció. Entonces el impacto que tiene también este tipo de persecución respecto de extranjeros, creo que, y de la niñez, como ya señalaron en otra oportunidad, creo que también son elementos a ponderar particularmente en este caso. Voy a terminar nuevamente señalando que estamos a 7 días de que se cumplan 50 años del inicio de estas desapariciones. Pero quisiera terminar mi alegato en esta oportunidad por las particularidades de esta causa, señalando que también se cumplen 60 años de la carta que escribiera Martin Luther King Jr. desde la cárcel, donde justamente menciona que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todo el mundo, y que en definitiva estamos todos de una forma atados a otro a través de una prenda del destino. Pero quisiera mencionar precisamente que Martin Luther King lo que señala en esa carta hace 60 años es que nunca más podemos permitirnos vivir con la estrecha y provinciana idea del agitador externo. Justamente las condenas y la no impunidad respecto de estas causas de víctimas extranjeras que buscaban refugio en Chile y fueron reprimidas en ese contexto, requiere justamente confirmar la sentencia de segunda instancia por ajustarse a lo descrito por el legislador interno, y también que por tanto se rechacen los recursos de casación de las defensas por no encuadrarse precisamente de los requerimientos que exige el legislador en ese sentido. Muchas gracias, su señoría. Bueno, ¿qué queda? ¿No hay más? Bueno, terminada la vista de la causa. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, sus señorías. Hasta luego. Bueno, gracias.